Hola, hola amigos, ¿qué tal? Pero muy buenos días. Está fresquito hoy, lindo, lindo, lindo. Bien, así comenzamos en esta mañana desde los estudios de aquí, de nuestra radio, Radio Contacto, en el 107.1 MHz. El programa titulado Tiempo de Vivir. En los controles, Mauro Magallanes, quien les habla, el pastor Aníbal Tello. Les damos los cordiales pero muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes y también a todos aquellas radios que seguramente ya están tomando nuestra señal a través de nuestra línea web o del Facebook. Y como siempre lo hago hoy con una interesante historia o fábula o comentario que nos va a introducir en un pensamiento de la verdad de Dios. Y aquí es una fábula interesante con una verdad espiritual que cuando la termine usted va a coincidir conmigo. Se cuenta de que en una selva que estaba poblada de animales, también entre ellos vivían 3 leones. Un día nos cuenta la fábula que el mono, que era el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedir una toma de decisión. Y entonces todos nosotros, dijo el mono, sabemos que el león es el rey de los animales, pero hay una gran duda en la selva. Existen 3 de ellos y la pregunta es: ¿a quién debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones, por otro lado, supieron de esta reunión y comentaron entre sí: es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener 3 reyes. Luchar entre nosotros no queremos, ya que somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo descubrirlo? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, llegaron a una decisión y se la comunicaron a los 3 leones. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que ustedes 3 van a escalar la montaña más difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado nuestro rey. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado por los leones para llevar a cabo esa gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos, porque si los 3 fueron derrotados, ¿cómo elegirían un rey? En ese momento dice que un águila, grande ya en edad y en sabiduría, pidió la palabra. Yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. Y todos preguntaron, ¿cómo?
Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando cerca de ellos y cuando volvían derrotados en su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo: montaña, me has vencido. El segundo león dijo también: montaña, me has vencido. Pero el tercer león dijo: me has vencido por ahora, porque ya llegaste a tu tamaño final. Y yo todavía estoy creciendo. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió. Y quien piensa así, su persona es mucho más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo, está preparado para ser rey de los demás animales. Y ellos aplaudieron entusiasmadamente al tercer león, que fue coronado el rey de los animales desde aquel día. Moraleja: no tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o problemas que tengas. Tus problemas, por lo menos, en la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo, pero no tú. Interesante esta fábula, reflexión de los animales que nos ha llevado en esta mañana esta pequeña introducción. Quiero comentarles que estamos esperando un llamado, y lo vamos a sacar al aire, del presidente de la Federación de Radiodifusores de Baja Potencia, FARMAP, que está allí en Buenos Aires, y antes de reunirse con las autoridades hemos quedado anoche en que nos iba a llamar. Así que bueno, si ustedes, si llama, creo que estamos muy cerca ya de los minutos establecidos. Vamos a charlar y vamos a preguntarle al presidente que nos cuente y que cada uno de los radiodifusores sepa el anhelo que nos está convocando en esta oportunidad allí de un trabajo en la que fuimos convocados, porque yo voy a estar el día jueves ahí reuniéndome también con ellos en mi carácter de secretario nacional. Así que vamos a hablar con el periodista Ricardo Huarte. Así que bien, no bien llame, vamos a hacer un pequeño alto en esta mañana, algo distinto de lo que normalmente hacemos. Veo que se está hablando hoy y debemos tener como una consigna de lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1 y el verso 2, donde nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este don de poder puede capacitar al más débil de nosotros para vivir una vida cristiana eficaz, fructífera, llena de paz y de gozo. Porque saben que, amigos, la vida cristiana es una aventura muy maravillosa, pero tampoco debemos dejar de reconocer que no es un camino fácil.
El trabajo de las instituciones o la iglesia en líneas generales es una emocionante realización que no se lleva a veces tan fácilmente a cabo, porque la vida y el trabajo de aquellos que seguimos a Jesús demanda de este poder que es sobrehumano. Y ese poder solo puede venir de Dios. Y Pablo habla a Timoteo y le deja este consejo, ¿no? Porque, en definitiva, ese don que viene de arriba, que viene del Señor, es poder para trabajar, elaborar, cuando somos tentados a abandonar nuestro puesto. A mí me llama la atención cuando uno lee la historia del cristianismo, ¿no? De todas aquellas multitudes que seguían a Jesús, y también aconteció con Pablo cuando lo comenta, que lo habían abandonado. Demás era un hombre y otros más. Dice, muchos quedaron atrás, volvieron atrás. Se ve que la influencia del amor al mundo consigue hacer fracasar, y es la primera piedra de tropiezo con la que los distintos creyentes se encuentran en este camino del cristianismo. Aún a veces, aún en las mejores circunstancias que tenía como trabajo de llevar a cabo la iglesia Timoteo, había sido difícil en sus comienzos. Era él el responsable de predicar el evangelio en aquel tiempo y también supervisar a la iglesia en ese vasto campo de Asia, y también él reconocía que era una tarea mucho más que difícil que cuando Pablo le escribe esta carta. En ese tiempo se había levantado una gran persecución contra la iglesia. Pablo mismo sufriría luego el martirio y también la cárcel. Por eso creo que hombres como Timoteo, que era un joven, debían seguir adelante pese a toda la oposición que en ese tiempo, donde el cristianismo oficialmente era considerado ilegal y la persecución que sufrían se intensificaba de tal forma que los obstáculos le parecían a ellos que no podían superarlos. Pero Dios les da la salida a cada una de las dificultades y de los problemas que podemos encontrar en el tránsito de esta vida. Dios le da al creyente, unido a esta palabra, un don de poder que nos capacita a cada uno de nosotros para seguir trabajando y luchando, cualquiera sean las circunstancias o las situaciones que a veces nos desalientan. En lo personal puedo hablar de muchísimas de ellas, pero siempre Dios me ha levantado, porque yo no confío en el ser humano, confío en ese don maravilloso del Señor. Por eso Pablo también le entra ante estas situaciones, conociendo del trabajo de Timoteo, de
situaciones extremas que está viviendo o que vivió en ese tiempo, por supuesto, le exhorta a atizar el fuego del don que había en él y que le dice concretamente: aviva el don de Dios que está en ti. Entonces, es allí donde quiero apuntar en esta mañana, en que debemos levantarnos para enfrentar cualquier sea las circunstancias que ponga obstáculos a nuestra vida. Hay tantas cosas, millones de cosas que le suceden a todos los creyentes en distintos lugares del mundo, pero sabe, creo que las palabras de Pablo resuenan por doquier, y especialmente en este tiempo donde los jóvenes son llamados prácticamente a experimentar cuestiones banales, son tentados a amar este mundo. Y Cristo dijo lo contrario, que no debemos amar al mundo, sino amar a Él, amarlo a Él. Por eso también Pablo sigue alentando y le dice: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa. Es decir, que él tampoco estaba exento de no sufrir persecución, encarcelamiento y humillaciones. Porque es bueno reconocer que el sufrimiento victorioso de cada cristiano siempre será y ha sido una estrategia que fue la más convincente de esta misión para la cual Dios nos ha llamado a llevar adelante una vida cristiana. Resumo, el don de Dios es poder para amar, fundamentalmente. Cuando la gente nos quiere confrontar, la sociedad, los que están bajo el uso de un dominio territorial, llámese desde un rey o un presidente con sus autoridades. Cuando nos quiere confrontar con ese odio, ahí tenemos que reconocer que el odio hacia los cristianos había crecido a tal punto en aquel entonces hasta convertirse en esa persecución demencial. Cuando los cristianos nos enfrentamos a ese odio, Pablo lo exhorta a Timoteo, que no debía vengarse en primer lugar, sino debería amar resueltamente y soportar pacientemente para que todo esto pudiera ser posible. Dios nos da el espíritu de amor para vencer el odio. Por lo tanto, si alguien te odia, ámalo. No por algo Jesús dijo: si tu enemigo viene a ti y te pide la capa y te pide que lo acompañe, ve con él, acompáñale, dale la capa. También aquella pregunta capciosa que se le hizo al Señor: ¿cuántas veces debo yo perdonar? ¿7 veces? No digo 7 veces, sino 70 veces 7.
Esto significa que el perdón, para sacar esa injerencia de ese odio que querer establecerse como una semilla de maldición en nuestra vida, es infinito. Porque cuando perdonamos una vez, 2, 10, 20, 30, ya después ni nos acordamos ni por qué hemos sido agraviados. Por eso es la enseñanza. La vida cristiana, en definitiva, fue hecha posible porque Dios simplemente nos amó cuando éramos pecadores, odiosos, y Dios mostró su amor para con nosotros, tanto que envió a su Hijo unigénito a ese sacrificio brutal allí en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Siempre que recibimos y nos puede molestar esa palabra, ese rechazo de tantas personas, o de una persona, o de un familiar, o de una sociedad, vence al odio con el amor. No respondas, Dios responderá por ti. Acompáñalo, perdónalo, ora por él. Por eso es que, ¿quién dijo de esta manera? Aquel que dio la vida y que mostró su amor para con nosotros, dijo lo siguiente: amad a vuestros enemigos. Y él demostró allí su amor hacia cada uno de aquellos enemigos. El apóstol Pablo también, escribiéndole allí a la carta de los Romanos, dice: siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por medio de su Hijo. En el capítulo 5 de Romanos y el verso 10. Reconciliados. ¿Se da cuenta? Hubo un cambio posicional que les recuerda, no solamente cuando escribió el libro doctrinal a los romanos, sino que también se los recuerda en esta oportunidad una vez más a Timoteo. Y es allí también podemos ver la expresión del Señor cuando colgaba en aquella cruz, siendo ejecutado despiadadamente por los que eran sus enemigos. Él clamó diciendo con estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Dios que nos amó cuando odiábamos puede capacitarnos también para amar cuando somos odiados. Este amor que rehúsa devolver mal por mal y que bendice a aquellos que maldicen y persiguen, será la única arma más poderosa para vencer el odio y para lograr también la conversión de aquellos que nos aborrecen. El don de Dios, amigos, es poder para mantener la calma cuando nos rodea a veces el escándalo. Y aquí quiero dar, no finalizado este tema, pero sí hablar de la importancia que tenemos en este tiempo. Bien, vamos a ir a una pausa musical, recordando a nuestros amigos que ya están conectados, las radios que nos toman y que estamos esperando el llamado desde Buenos Aires del presidente de Farva.
Volvemos a los estudios Roberto Matus de FM Contacto en esta mañana, mientras estamos esperando el llamado del presidente de Farvat. Seguramente algún inconveniente está teniendo allí, porque no en todos lados, cuando estamos en Buenos Aires, he estado muchísimas veces, y especialmente cuando hemos sido citados por los organismos de la comisión que está a cargo en este tiempo de lo que ahora es ENACON, el Ente Nacional de Comunicaciones, y depende del lugar donde uno se encuentre. En la capital hay señal y a veces se hace difícil, pero vamos a esperar y confiar en que vamos a recibir este llamado. Estoy hablando de que la exhortación de Pablo a Timoteo en este don de Dios que es simplemente y maravillosamente poder para mantener la calma en tiempos de pánico como los que estamos viviendo.
Y Pablo insiste en que Dios nos ha dado este espíritu de también, no solo de poder, sino también de dominio propio. Estas palabras es un hecho de una sugerencia maravillosa que ayudan a que podamos mantener una mente sana, calma, disciplinada y confianza en uno mismo, y también mantener la serenidad en este tiempo de la confusión. Pablo recuerda que en aquel momento, con el levantamiento de esa persecución, Timoteo podría haber dañado grandemente su causa si hubiese actuado de una forma distinta, con pánico tal vez, o con preocupación o precipitación. Sin embargo, Pablo lo que quiere señalarle a Timoteo es que él tenía que ser un ejemplo de mantener vivo el autodominio y el control de sus acciones, a fin de guiar a ese grupo de la iglesia sabiamente a través de los caminos peligrosos que se cernían sobre la misma. No ha dejado la situación de aquellos entonces, no ha cambiado. Vemos a través de las noticias cómo cristianos, iglesias que son quemadas con las personas adentro, creyentes en el mundo que son enviados allí en Rusia simplemente porque leen la Biblia o les han encontrado una porción de la misma en sus hogares, son enviados a cárceles allí en Siberia, en Rusia. Así que el camino peligroso que estamos transitando, lo seguimos transitando, no solamente hoy en esta aparente serenidad que se vive, pero que hay un estado que no es muy bueno, porque hay muchas señales que nos indican que no estamos justamente, y que continuamos por aquellos caminos donde la gente hace conclusiones desacertadas, generando, en vez de acercamiento, más división, lo que con mucha razón hoy se habla de esa cuestión que es la grieta. Entonces podemos ver que casi todo lo que sucede a nuestro alrededor es confusión. El mundo no ha encontrado un camino y una solución válida para cada una de aquellas cosas que hombres, mujeres y jóvenes pierden la razón, actúan imprudentemente y perjudicialmente para todos. Ahora vemos claramente cómo las cosas que en el diseño del plan divino se están ejecutando. Muertes, sangre, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, madres que matan a sus hijos, en fin. Entonces tenemos que, recordar este auspicio del don que todavía, milagrosamente y por misericordia de Dios, aquellos que hemos creído y le creemos a Dios, está en nuestra vida, que es el don que es el poder de lo alto, que sirve para que
para contrarrestar la violencia y la histeria que la vemos por doquier. Si usted pudiera observar hechos que suceden hoy en el tránsito, aquel individuo borracho que va por una carretera y que atropella y mata a otro conductor que era el primo, tanto el del vehículo como el otro, eran primos entre sí. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Esta locura, ¿no? Este frenesí. Y creo que la tensión está invadiendo ya las esferas en todos y cada una de las cuestiones sociales, por ejemplo, políticas y a veces en las religiosas también. Tenemos como conclusión que pensar que nuestro mundo amenaza con reventar. La conversación sobre la guerra cada vez abunda más y la verdadera guerra estalla casi a diario, donde muchas personas hoy ya están perdiendo el equilibrio a través de que empiezan a sufrir crisis nerviosas y los hospitales, los asilos y las cárceles están súper pobladas con personas que no pueden hacer frente a cada uno de sus problemas. Escuchaba a un prestigioso médico que Argentina es el país que más consume y gasta millones de dólares anualmente en el consumo de el medicamento para las ansiedades, ansiolíticos. Ahora, estas personas que no pueden hacer frente a sus dificultades, pero se olvidaron de algo, se olvidaron de Dios, que es el único que puede llenar de paz, no solo a las familias, a la sociedad, a la nación y al mundo, porque ellos prefieren consultar y confiar más en una pastillita que en la palabra del Señor. Sí, amigos, y recordar especialmente para los que son cristianos, sí hay un don que es de Dios y es el don de su Espíritu que nos hace sentir y nos coloca con mucho gozo de estar contentos porque vivimos la experiencia de estar en el mismo corazón de Cristo Jesús. Y estamos dispuestos, no porque seamos muy valientes, sino porque estamos preparándonos para sufrir y el don seguramente nos va a mantener a cada uno de nosotros en este tiempo amando y confiando en las situaciones más complejas que podamos experimentar. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puedo yo recibir ese don? ¿Cómo puedo conservarlo al don y ser lleno en el Espíritu del Señor? Usted sabe que hay todo un trabajo. El don nos lleva a todo eso, a estar siempre pendiente en buscar en esa relación continua con el Señor cada día. El don que el Señor da es para mantener la calma cuando hay dificultades, escándalos, hay acusaciones, nos miran mal, hablan mal, y tal vez hay muchos
que quieren que terminemos por decir no nuestra verdad, sino la verdad de Dios. A la gente no les gusta, pero nosotros tenemos que amarlo. Esa es la virtud que Dios ha señalado. La exhortación de Pablo a Timoteo lo dice claramente. También en el capítulo 2 de Timoteo podemos encontrar una palabra. Dice, palabra fiel es esta en el capítulo 2, el verso 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Se da cuenta usted de lo maravilloso que es descansar y tomar la promesa de Dios en este tiempo, en este mundo convulsionado, donde cada uno está buscando y tratando de hacer la suya, ¿no? Como estas decisiones, a ver, en el próximo tema que voy a tratar es, ¿por quién vamos a decidirnos en este tiempo a apoyar? ¿Cuál va a ser nuestro candidato? Yo ya lo tengo elegido hace más de casi 44 años, 45 años. Elegí como presidente al Señor Jesucristo, presidente eterno, el Rey de la Gloria, aquel que me amó, aquel que dio la vida en la cruz, aquel que resucitó, aquel que se manifestó entre nosotros y que muchos lo vieron ascender hacia los cielos, a su morada. Y las palabras de él aún resuenan en mi corazón, en mi vida. Así como me visteis subir, yo vendré otra vez para buscarlos, para que ustedes también estén donde yo estoy. Si mantenemos la calma, si mantenemos el don, si avivamos el fuego que un día Dios puso por su misericordia en nuestro corazón, vamos a vivir la mejor experiencia en este tiempo. Por eso, amigos, me parece que esta aventura cristiana es maravillosa, porque nos enseña y nos capacita y nos habilita para elegir el mejor candidato en este tiempo, que tenemos que vivirlo y ser, de alguna manera, estar bajo las órdenes, porque el don que Dios le ha dado también a los creyentes es que debemos orar por los que están en eminencia, dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y hay tantas otras cosas que podríamos decir, porque el libro de Isaías nos habla prácticamente de algo importante. Dice allí del libro capítulo 2 y el verso 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya en esos años, en esos entonces, ya Isaías estaba haciendo y dando a conocer esta profecía. Pero vez tras vez,
el género humano no deja de generar tantas tensiones terrenales y preocupaciones que la gente no sabe dónde meterse, dónde poder encontrar un bálsamo para una vida que tiene que ser la vida y la conducta de esa paz que todo el mundo anhela en este tiempo. Y quiero hablarles de un simple bichito que todos conocemos, la hormiga, que va a ser el tema a continuación. Después de esta pequeña pausa y algunos avisos, vamos a ir para considerar esto. Nos vamos a la pausa y luego regresamos. Hay radios. Hay radios. ¿Hay radios enganchadas? No. ¿No? ¿No? ¿Ninguna? Ah, no, sí, hay. Pensé que decía otra cosa.
Seguimos aquí en los estudios de FM Contacto en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a cada una de las radios que ya hace rato de que comenzamos están conectadas. Radio Popular allí en Villa Ana, en la provincia de Santa Fe, a FM Máster de Trenquelauquen, Faro FM de la provincia de Buenos Aires, Cielos Abiertos también de la provincia de Buenos Aires, allí en el partido de Almirante Brown, en Gleu, en el barrio Gendarmería. La 100.5 de La Rioja, allí de Huinchina, también la radio Tricaumalal de Neuquén, allí en la cordillera, el Sueños de Epuyén, en el Chubut, la 100.5 de La Rioja, FM Winnie de Winifreda La Pampa y FM Integración de Jujuy, allí en San Salvador de Jujuy. Cuando puedo, tomo cada una de estas radios a través de la web también y los escucho. Tienen buenos programas, interesantes, toda esa gente preciosa trabaja también para alentar y llevar el mensaje del Señor con lindos títulos verdaderamente muy buenos. Proverbios 6:6. Quiero leerles para compartir algo de lo que nos dice. Aquí encontramos hasta el verso 9 lo siguiente: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Interesante el consejo que nos deja Salomón, que debemos aprender de lo que hacen las hormigas. La Biblia lo señala de esta manera y debemos aprender esta lección que está referida como una semblanza de las hormigas. ¿Quién más, quién menos sabe? Algunos que hemos sido picados por alguna hormiga sabemos de qué tipo son, qué es lo que pasa, cuál es la reacción de esa picadura. Aunque, a diferencia de los seres humanos, la hormiga reina no es el centro de la atención y tampoco es la madre de la mayoría de las hormigas en esa colonia donde ellas están. Ella tampoco es la gobernante de ese conjunto de hormigas. Podríamos hablar de lo único que resalta y que nos muestra aquí en este concepto que vierte Salomón, es que las hormigas soldados son las que garantizan el trabajo y la supervivencia de la colonia. Podríamos decir que son siervas líderes. Son las que, la de más edad, por ejemplo, es que comienzan cada nueva actividad allí en esa colonia donde están, practicándola ellas mismas. Entonces, las más jóvenes imitan a las siervas líderes y se unen en esa tarea. Entre las hormigas no existen supervisores, jefes ni oficiales que las haga trabajar. Por eso cuando Salomón dice que las hormigas no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder, significa que tienen
un elemento vital, iniciativa, que es lo que nos está faltando en este tiempo a nosotros. Y este es un cuadro, si lo miramos, muy personal, si lo traemos a nuestros días, de personas que son diligentes y que él lo describe de esta manera también allí en los Proverbios capítulo 10 y el verso 4. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Es decir, que hay que tomar una iniciativa. Si yo quiero vivir en la pobreza y no hago un esfuerzo para salir de ella, soy un perezoso. Me gusta dormir. Vio que hay gente que le gusta dormir de día, todo el día duerme, ahora a la noche no tiene sueño. ¿Y cómo va a tener sueño si durmió todo el día? Es decir, se acostó a la madrugada, estuvo haciendo tonterías, haciendo daño, haciendo y ejecutando 1000 cosas que pueden ser agraviantes a veces para algunos. Entonces, amigo, cuando veamos una hormiga subiendo una pendiente y cargando un trozo de pan varias veces más grande que ellas, estás frente a una lección que marca la importancia de ser diligentes. Ahora a ellas no les interesa las veces que se le caiga la carga. Vuelven nuevamente, regresan al punto para no perjudicar aquella marcha implacable de las otras que vienen detrás de ella. Toma su carga y se vuelve a encaminar en aquella columna. Y entonces, esto es lo que tenemos que hacer. No importa las veces que podamos caer como seres humanos, que a veces por la debilidad misma, porque no hemos sabido fortalecer nuestro instinto de supervivencia. Si no, alguien dijo en alguna oportunidad que la gloria mayor no consiste en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Y especialmente estas palabras están diseñadas para el creyente que no ha mirado a la hormiga como trabaja. Porque, dicho esto de otra manera, es un poco la fábula de esta historia de la selva, ¿no? De los 3 leones. Y sin embargo, de los 3 podemos aprender una lección. De aquel que también fracasó, pero que dijo: no me has vencido, voy a volver a intentarlo. Los otros se dieron por vencidos. Montaña, me has ganado. O, si fuera un humano, diría: la vida y las cosas de este mundo me han sobrepasado. Ahora, ¿qué hiciste tú para no levantarte y continuar? No importa las veces que puedas fracasar, sino lo que toma en cuenta Dios es las veces que te levantas. Allí está esa iniciativa de volver a empezar. Hay gente que sufre los embates de una tormenta a través de una lluvia copiosa y le lleva todos sus bienes, aún las pequeñas cosas, pierden todo y lo único que salvan es lo que tienen puesto. Pero esas personas están condenadas ya de antemano a empezar de nuevo. Y es fabuloso ver que son como las hormigas comparativamente.
¿Por qué? Porque se levantan, echan la carga encima y entran donde van a esa colonia para llevar, porque el alimento que llevan es para todos. Y hacen un acopio de ellas, no solamente para el tiempo que le es favorable para hacer la diferencia, porque luego tendrá que estar mucho tiempo allí en las profundidades de la tierra hasta que nuevamente aparezcan los buenos tiempos. Lo mismo pasa con nuestra vida.